¿Qué tal? Vamos a meditar hoy el proceso judío y la negación de Pedro en el Evangelio de Juan. Así que leemos el Evangelio de San Juan del capítulo 18, los versículos del 12 al 27. Pongan pausa, leemos el Evangelio. Vamos a ver en esta escena que contemplamos, que lo llamamos el proceso judío y la negación de Pedro, dos bloques distintos, donde dentro de un gran bloque se intercala en el medio uno de ellos. Así que el primer bloque, que abarca del principio al fin, va de los versículos 15 al 18 y después sigue del 25 en adelante. En el medio hay una escena que es la del 19-24, donde en paralelo van a ir surgiendo dos juicios distintos, con dos protagonistas. Uno de los protagonistas sin duda es este discípulo de Jesús llamado Pedro y otro es el maestro. Discípulo y maestro son los que están en este juicio. Junto con eso se dan dos interrogatorios. Uno podríamos decir que es el interrogatorio oficial, que es el proceso judío que hacen a Jesús en casa de Anás, y el otro es el informal. Las preguntas que le van a ir haciendo los criados a Pedro en el patio. Uno sucede en el patio, otro en la casa, uno abajo, uno arriba. Así lo va ubicando el Evangelio. Este cuadro oficial nos muestra una inclusión entre estas preguntas que le van a hacer a Pedro en los versículos del 15 al 18, con las dos últimas negaciones que son los versículos 25 y subsiguientes. En esos interrogatorios que le hacen a Pedro vemos que en el primero los criados interrogan a Pedro si él es discípulo de ese hombre. En el segundo aparece el sumo sacerdote interrogando a Jesús sobre si él es un maestro. Esas son las preguntas que van a estar en este juicio. Si Pedro es discípulo de Jesús, si Jesús es maestro. En el fondo, si Jesús es maestro, debe responder sobre su doctrina y debe explicar sobre sus discípulos en ese versículo 19 del Evangelio. Se podría decir que Juan representa entonces un único interrogatorio en dos planos distintos. Como les decía, el de abajo, donde los criados y las porteras ponen en aprieto a Pedro, y el de arriba, donde Anás y Caifás van a ir procesando a Jesús. ¿Cuál es la conclusión de este doble interrogatorio? Si Pedro es uno de los discípulos, Jesús por lo tanto es un maestro y tiene una doctrina de la cual debe dar cuentas. Si Jesús en el fondo admite que tiene discípulos y tiene una doctrina propia, Pedro, que está abajo, es discípulo suyo y también deberá dar cuentas. Basta con que uno de los dos responda de manera afirmativa a esas preguntas que les hacen estos distintos interrogadores para que el otro quede directamente implicado bajo la misma acusación. Ante este interrogatorio del versículo 20, Jesús no va a responder directamente, sino que apela, podríamos decir, a otras situaciones. Va a apelar al capítulo, para nosotros, del Evangelio de Juan 8 en su versículo 13, donde dice: yo hablé siempre en público, enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. Los fariseos ya le habrían objetado en ese momento que si estaba dando testimonio de sí mismo, su testimonio carecía de valor. Por eso mismo es que Jesús no da una respuesta directa, sino que apela a ese otro discurso que había hecho públicamente. Por lo tanto, podríamos decir que este capítulo 8 nos puede servir como una clave de lectura para este capítulo que estamos leyendo del Evangelio de San Juan. Porque en él vamos a encontrar respuestas a las preguntas que acá se hacen y se repiten de una manera implícita. ¿Cuál es el resultado de estas afirmaciones, de estas preguntas? Lo que él va a decir: cuando levanten el alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. Es decir, no da él testimonio, sino que es el mismo Padre quien da testimonio sobre Jesús. Por eso a ese triple yo soy de ese fragmento anterior hace eco la triple negación de Pedro: no lo soy. Si cuando lo van buscando a Jesús, él afirma quién es él, yo soy, Yahvé, Dios, Pedro responde con esa expresión: no lo soy. Niega su condición de discípulo. Meditemos ahora un poquito el texto.
Ya veremos en detalle quién es ese discípulo amado, que uno podría preguntarse si es tan importante en Juan, que va a aparecer en las bodas de Caná, va a aparecer en tantas situaciones donde lo interpela Jesús como en la última cena y en la pasión. ¿Por qué no está hoy presente en el juicio también? Aparece solo Pedro. Ya vamos a entrar en profundidad en otra meditación a ver quién es ese discípulo amado. La Magdalena se va a convertir en la que nos anuncia la resurrección. Pedro y el discípulo amado salen corriendo. Se omite aquí la figura del discípulo amado porque quiere resaltarse la figura de Pedro en este juicio. Sin duda que Pedro en el Evangelio se nos manifiesta como el más entusiasta, el más apasionado, el más humano de todos los discípulos. Enseguida habla, responde, reacciona, más allá de todas las debilidades que pueden llegar a aparecer de este apóstol. Podremos decir, Pedro no traicionó a su maestro, porque como nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 21, Jesús predice que uno de ustedes, solo uno, lo va a traicionar. Y sin duda entonces no es la figura de Pedro, sino es la figura de Judas quien lo traiciona a Jesús. Pedro, en cambio, y tal vez para que nosotros nos veamos beneficiados identificándonos con él en el Evangelio, va a experimentar la debilidad que tiene en su persona, la debilidad constitucional. Todos nosotros somos débiles. En el fondo, Pedro nos ayuda a demostrar y encontrarnos en esa distancia que existe entre ese amor apasionado por Jesús, por el Maestro que lo lleva a responder, y la real capacidad que tiene para seguirlo. Y ahí entonces quizás nosotros podemos encontrar una veta de consuelo y de esperanza. Nosotros también vivimos en definitiva entre esa tensión del ya y del todavía no que implica la presencia de Jesús. La inquietud de un amor que quiere ser capaz de comprometerse con Cristo hasta entregarle la propia vida y sin embargo experimentar retrasos, cansancios, miedos, timidez. Pedro con su vida está delante de nosotros como un espejo, para que podamos identificarnos en toda su pasión y en todo su temor. Va a ser un signo de esperanza esa capacidad de dejarnos implicar por la mirada de amor de ese Jesús que siempre nos perdona como nos muestra en el Evangelio. Vamos a encontrar fuerza para empezar a correr de nuevo tras ese Maestro, que interiormente va a seguir llamándonos a una obediencia sencilla y confiada. Nos va a enseñar de vuelta a echar la red obedeciendo la palabra de Jesús. Pedro, en la víspera del drama de la pasión, es como cada uno de nosotros frente a las pruebas de la vida, llamadas progresivas. Es la vocación, Dios que nos convoca a estar junto con Él, a un seguimiento cada vez más radical, enamorado y generoso de aquel que se revela como el único Señor. Y una vida nuestra, titubeante, que puede ser únicamente ocasión para un mayor conocimiento más profundo de nosotros mismos, de una mayor confianza en Jesús que nos llama, sabiendo que la fe y la fortaleza que brota de ese llamado son antes que nada un don de Dios más que fuerza nuestra. En nosotros habrá pasión, intención, pero siempre aparece la negación. Es Jesús quien con su amor y con su espíritu nos llaman a seguirlos. Que el Señor los bendiga.